Tengan todos muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias conmigo, hermanos. Estaremos terminando hoy el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Estaremos en los versículos del 38 al 48 en este mensaje titulado Un reflejo del amor divino. Y dice así la palabra de Dios, que es inspirada, inerrante, infalible, autoritativa y toda suficiente. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oremos. Señor y Padre bendito, damos las gracias, Señor, a tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener en tu día, Señor, en este domingo, Padre, que estamos congregados, Padre Santo, alrededor del trono de la gracia, Señor, pidiéndote, Señor, que ilumines nuestra mente, que des luz a nuestros ojos, Señor, que nuestros corazones abracen tu verdad. Ayúdanos a ser transformados por ella, Señor, para poder ser, Señor, ese reflejo de lo que tú eres, Señor, para crecer en conformidad a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos, Señor, que estés con nosotros y seas tú, Señor mío, enseñándonos, Padre, a cómo debemos vivir para tu reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Debemos recordar una vez más que aquí en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo está revelando la constitución de su reino, es decir, las leyes por las cuales los ciudadanos que viven en su reino viven. Un reino, hermanos, que no es de este mundo. Mientras avanzamos a través de este sermón de Jesús, vamos siendo confrontados con un estándar de justicia que rompe las costumbres humanas y expone la ruina de nuestros deseos naturales. Sin dejar lugar a dudas, hermanos míos, esta es la más radical de las enseñanzas de Jesús, la más drástica, la más extrema, la que va completamente en contra de nuestros deseos carnales. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Comienza Jesús citando el Antiguo Testamento, pero luego, con autoridad divina, da un mandato que traspasa los corazones de todos aquellos que estaban escuchando ese día. De todas las enseñanzas que Jesús había estado dando desde ese monte, esta, hermanos míos, dejó a todos con la boca abierta, con el corazón partido en dos. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, sean perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Estas son las palabras de Jesús, hermanos. ¿Qué debemos entender por esto? ¿Es simplemente ideales de un hombre soñador? ¿Es simplemente algo para tener una buena moral delante de los demás? Ciertamente no, hermanos míos. Esta es la ley del reino de Cristo que está arraigada en el carácter eterno de nuestro Dios. Es un llamado a reflejar la santidad de aquel que es perfecto.
Este es el llamado último del cristiano, hermanos. Esa es la razón por la que somos cristianos, porque debemos reflejar aquel Dios que otros no pueden ver, pero que nosotros conocemos. En este pasaje encontramos las dos últimas correcciones que hace Jesús a las enseñanzas de los fariseos. Cada una de ellas comenzó diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús ha dejado bien claro a sus discípulos que las enseñanzas que habían oído habían sido distorsionadas, torcidas por los rabinos, mismos que se jactaban de guardar y cumplir la ley de Dios, pero ciertamente estaban completamente equivocados. Jesús llama a los ciudadanos de su reino a tener una justicia que es mucho mayor a aquella que habían aprendido, una justicia que iba mucho más allá de lo que esos rabinos y esos fariseos, esos maestros de la ley enseñaban. La enseñanza de Jesús aquí, hermanos, no es una lista de cosas que hay que hacer para ser buenas personas. Esto es un verdadero llamado a una vida sobrenatural, una vida que no es de este mundo, que solo puede ser fortalecida por la mismísima gracia de Dios. Este pasaje, hermanos, revela en realidad la esencia del verdadero discípulo cristiano. Amar como Cristo amó, incluso cuando nos cuesta absolutamente todo. Dividiremos este pasaje, hermanos, en dos secciones. La primera sección va a ser del versículo 38 al 42. La segunda sección va a ser del versículo 43 a 48. Cada una de estas secciones comienza diciendo: oísteis que fue dicho. Ahora, cada una de esas dos diferentes secciones va a tener 2 puntos, es decir, todo el sermón tendrá 4. Esos 2 puntos van a ser exactamente los mismos. Primero veremos la perversión de la enseñanza y después veremos cómo Jesús corrige dando la perfección de la enseñanza. Así que, hermanos, empecemos con esa primera sección en el versículo 38. Punto número 1 de este sermón: la perversión de la enseñanza. Esta, hermanos míos, es la manera en que los fariseos habían pervertido, habían corrompido, habían torcido la enseñanza de la ley de Dios. Y dice Jesús: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esta expresión, hermanos, ojo por ojo y diente por diente, fue el fundamento de la justicia en todo el Antiguo Testamento. Esto es lo que se conoce como el principio de la lex talionis, también conocida como la ley del talión. Lo que significa es la ley de retribución. Esta ley fue mal enseñada por los fariseos y mal aplicada por la gente del tiempo de Jesús. Algunos piensan hasta el día de hoy que ojo por ojo, diente por diente, es un principio de violencia. Es un principio muy extremo y poco civilizado. Sin embargo, de hecho, bien entendido este principio y bien aplicada esta ley, es una ley de justicia y de misericordia. Es necesario, hermanos, entonces entender el contexto de esta ley para poder darle su significado correcto. Esta ley fue establecida por Dios en el Antiguo Testamento en pasajes como Éxodo capítulo 21, versículos 22-25, Levítico capítulo 24, versículo 20. Esto no fue algo que se habían inventado los fariseos, lo habían tomado del Antiguo Testamento, lo habían tomado de la ley de Dios, pero olvidaban cuál era realmente el espíritu de esa ley. Esta ley se estableció, hermanos, para garantizar una justicia proporcional a causa del corazón perverso y vengativo del hombre. ¿A qué se refiere una justicia proporcional? Significaba, hermanos, que si un hombre se robaba una gallina, no podías tú vengarte como si te hubiera robado la granja completa. Sin embargo, a causa de la perversidad del corazón del hombre, se vivía en un tiempo de gran venganza. Antes del establecimiento de esta ley, los pueblos antiguos, tanto paganos como el mismo pueblo de Dios, eran excesivamente vengativos. Permítame darle un ejemplo. Mire lo que está diciendo Génesis capítulo 4, versículos 23-24. Este hombre es Lamec y apenas después de casarse con 2 mujeres, llama a sus mujeres y les dice: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado.
Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Cómo se habrán sentido estas mujeres cuando Lamec les dice: quiero que sepan muy bien cómo van a funcionar las cosas aquí? Quiero que sepan con qué clase de hombre están casadas. Un hombre me hirió y lo maté. Otro muchacho accidentalmente me golpeó y también lo maté. Hermanos, esta era la manera, esta era la disposición del corazón del hombre en aquel tiempo donde no había una ley establecida por Dios. Entonces el Señor establece un principio de justicia. Porque el Señor dice: esto es abusivo, esto no está bien. Aunque las ofensas puedan ser graves, la venganza del hombre y el abuso no surgen de la justicia, ni están mostrando aquella justicia que Dios quiere. La justicia expresada en la ley del talión tenía como objetivo poner límites y frenar la venganza excesiva para mantener el orden social, para que los pueblos, para que las civilizaciones no se autodestruyeran a sí mismas. La paga, dice Dios, no debe exceder la ofensa. Además, hermanos, otra cosa muy importante que debemos entender es que esta ley fue dada para ser puesta en efecto por los jueces de la nación, no de manera personal. Note que dice Éxodo capítulo 21, versículos 22 a 25. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo importante que debemos ver aquí, hermanos, es cómo el Señor dice: esto han de juzgarlo los jueces. Y si hubiere muerte, si esa mujer abortare y de hecho el bebé pereciera en ese aborto, entonces tiene que pagar el hombre por su vida. Los jueces no tenían ni que deliberar. Es a los jueces de la nación que Dios les había dado este principio de retribución. No era un principio que uno pudiera tomar de manera personal y hacer justicia, entre comillas, con su propia mano. Debía haber sido abordado por los jueces. Vemos en Levítico capítulo 24, versículos 18 a 22, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. De nuevo, hermanos, el principio está dado y debemos centrarnos en que dice el Señor: un mismo estatuto. ¿Qué era un estatuto, hermanos? Era la ley civil de un país. De modo que está implícito que no solo los que vivían en aquel lugar, en aquel pueblo o en aquella aldea, tenían que sujetarse a las leyes civiles de los jueces, sino que aún si había un extranjero, él gozaba de esos derechos dentro de esa nación donde Dios había establecido este principio. De nuevo, hermanos, el punto es este: todo el contexto de esta ley estaba diseñada para ser utilizada bajo el entendimiento de que había jueces, había un orden civil, no de manera personal. Es un principio de justicia legal, hermanos, no de venganza personal, como sí lo habían enseñado los fariseos. Ahí está la perversión de su enseñanza. Y algunos piensan que ojo por ojo y diente por diente, hasta el día de hoy, es un principio que nos permite tomar la justicia en nuestras propias manos y vengarnos. Esta era una ley, hermanos, que Dios dio para restringir la excesiva perversidad del corazón vengativo del hombre, no para promover y alentar, como dice el dicho: el que así me la hace, así me la paga. Era tanta la perversión de la enseñanza de los fariseos, hermanos, que literalmente contradecían la palabra del Señor de manera directa. La enseñanza de los fariseos, hermanos, alentaba a los hombres a vengarse. Si alguien te hizo algo, estás en tu derecho de ir y devolverle lo que te hizo. Si te robó, no te quiere restituir, róbale tú también. Si te golpeó, ve y dale otro también.
Y de esa manera estamos a mano. Se hizo justicia, enseñaban ellos. Hermanos, pero ¿qué mandaba el Señor a nivel individual? ¿Qué mandaba el Señor a nivel personal en caso de una ofensa o daño? ¿Qué decía la ley de Dios? ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Aquello que los fariseos habían escondido, aquello que no enseñaban, aquello que no les gustaba hablar. Proverbios capítulo 24, versículo 29 dice, el Señor dice, no digas, como me hizo él, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Hermanos, directamente el Señor mandaba que los hombres no devolvieran mal por mal. Aquí está el espíritu de la ley que los fariseos negaban. Aquí está el principio y fundamento, hermanos, de lo que se conoce en nuestro día como el perdón cristiano. Y ya había sido establecido desde el Antiguo Testamento. Pero los fariseos se rehusaban a vivir por este principio y se amparaban en la ley del talión para justificar la venganza. De nuevo, ellos decían, ¿qué te hizo? No, pues me hizo así, así, así. ¿Y tú qué le hiciste? Pues lo mismo. ¿Está bien? Ahí lo dice el Antiguo Testamento. El Señor lo dijo, ojo por ojo, diente por diente. Entonces estamos bien. Nadie se queje, ya te hiciste, ya te hizo, se acabó el asunto. Hemos hecho justicia. No hemos violado la ley. Estamos bien delante de Dios. Hermanos, ellos atesoraban el ojo por ojo y diente por diente, mientras que eran ciegos al mandato de perdonar la ofensa del prójimo. Y aún más, hermanos, Dios no solo mandaba el no devolver mal por mal, sino de hecho conceder gracia aún al que te aborrece, dice el Señor. Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ve y vuélveselo a llevar. Si vieras el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿acaso le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Esto es lo que mandaba el Señor en el Antiguo Testamento. De ninguna manera, hermanos míos, el Señor alentó la venganza. De ninguna manera alentó el Señor el que te la hizo, que te la pague. Eso no es la enseñanza cristiana. Eso no es la enseñanza de Dios. Esa enseñanza es una perversidad ante los ojos de Dios. La idea era esta, hermanos. Concede gracia a tu prójimo siempre, aun si ese te aborrece. ¿No puedes extender gracia? Bueno, ok. A causa de la perversidad y dureza del corazón, entonces a nivel personal por lo menos perdona. No puedes darle algo que es bueno al que te hizo algo mal. Está bien, eso es a causa de la dureza de tu corazón. Por lo menos no le hagas daño. Perdónalo. No pagues mal por mal. O no puedes. Es imposible en tu corazón extender ese perdón. De nuevo, a causa de la dureza del corazón, si el perdón no es posible, entonces entrega el caso a los jueces, que ellos se encarguen de resolver la situación de manera justa y proporcional al daño, pero no cobres venganza. Ese, hermanos míos, era el corazón de la ley. Los fariseos enseñaban lo contrario, sentían derecho de vengarse y enseñar que otros podían vengarse de acuerdo a la ley del talión, porque así lo establecía, y esa es una enseñanza perversa. Hermanos, no puedo dejar de preguntarme mientras he estudiado este texto, ¿cómo es posible que los fariseos, teniendo toda la enseñanza del Antiguo Testamento, se enfocaban en la ley del talión para fomentar la venganza como una forma de justicia, pero olvidaban textos como Proverbios 24, 29 que acabamos de leer, o Éxodo 23, 4, 5? ¿Cómo es posible que ellos decidieran, no, eso no? Hermanos, y es a causa de un corazón no regenerado. Hermanos, es a causa de que ellos no amaban verdaderamente a Dios. Y debemos tener cuidado de nosotros no caer en ese tipo de cosas. Del mismo modo, hermanos míos, nosotros a veces somos ciegos a ciertas cosas en la palabra de Dios. Y debemos tener mucho cuidado, porque cuando nos vemos que vamos creciendo y avanzando en el cumplimiento de alguna cosa que el Señor manda, podemos llegar a pensar que somos mayores, que somos más grandes, que entendemos mejor, que somos más maduros que otros hermanos que a lo mejor no están obedeciendo el mandamiento que sí yo estoy obedeciendo. No veo, hermanos míos, aquellos
aquellos mandamientos que mi hermano sí cumple y que quizá yo no tengo ni la intención ni he notado que debo empezar a cumplir. Y de esa manera, hermanos, nos vamos volviendo selectivos en la palabra de Dios. Estas cosas que me dejan bien son las que atesoro en mi corazón y juzgo a los que no las están cumpliendo. Mientras que, hermanos, no veo todas mis fallas, que a lo mejor mis hermanos van mucho más avanzados que yo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, para no ser ciegos a esas cosas y volvernos como los fariseos, que atesoramos ciertos pasajes de la Biblia y los interpretamos de tal manera que me convienen, que me dejan bien delante de los demás, pero olvido y le doy la vuelta y paso a la siguiente página cuando claramente hay ciertas cosas que yo no estoy obedeciendo y quizá mis hermanos sí. No seamos, hermanos, duros de corazón como los fariseos. Punto número 2 en esta mañana: la perfección de la enseñanza. Jesús va a corregir esto, versículos 39 a 42. Esta falsa enseñanza, dice Jesús, no debe entrar en el corazón de los creyentes, no deben estar en la mente, en la vida de aquellos que forman parte de su reino. Dice él en el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistáis, dice Jesús. Es decir, como diríamos coloquialmente hablando, no te pongas al tú por tú con aquel otro. No quieras responder así como aquel te hizo. No trates de detener su mala actitud, su mala conducta, su pecado, teniendo tú la misma mala conducta, haciendo tú exactamente lo mismo que él está haciendo, y entonces estar junto con él en el pecado que comete. No resistáis, dice Jesús, al que es malo. Esto quiere decir aquel que hizo algo malo contra ti, aquel que pecó contra ti. ¿Alguna vez alguien ha hecho algo malo contra ti, hermano, hermana? ¿Alguna vez alguien ha pecado contra ti? Estoy seguro que sí, por supuesto. ¿Qué dice Jesús con respecto a nuestra respuesta ante esa ofensa, ante ese daño, ante ese pecado, ante esa maldad que te hicieron? No resistáis al que es malo. No respondas con la misma moneda. Jesús, hermanos míos, no anula el principio de justicia, sino que lo lleva más allá con el principio de la mansedumbre y la misericordia. Esto, hermanos míos, es exactamente lo que enseñaría Pablo tiempo después en Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21. Dice él, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos míos, cuando nosotros respondemos ante aquel ofensor, de la misma manera en que nos han hecho o cobramos de alguna manera un rencor para vengarnos de esa persona, nos dice el versículo 21 de Romanos 12 que hemos sido vencidos de lo malo. Por eso Pablo dice, no sean vencidos de lo malo. No permitan que la maldad venza lo bueno que hay en ustedes, sino por el contrario, vence con ese bien que hay en ti aquello que es malo fuera de ti. A su vez, esto, hermanos míos, es una cita del Antiguo Testamento. Proverbios 25, versículos 21-22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Hermanos, es necesario que analicemos un poquito más a profundidad este par de pasajes. Si miramos de nuevo Romanos 12, 19, le repito lo que leí hace un momento. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es el versículo que precede las ideas exactas
del versículo 20 en Romanos, por supuesto, pero también de Proverbios 25-21 que leímos hace un momento. Hermanos, desde el Antiguo Testamento el Señor mandó esto. ¿Qué cosa es? Responde con gracia y déjame lo demás a mí. Responde con gracia, no te vengues, que en caso de venganza, la venganza es mía, no tuya. No tenemos derecho, hermanos míos, de cobrar venganza. Dice el Señor, eso solo me corresponde a mí. Responde entonces con gracia, y si el otro no responde a la gracia que le extiendes, yo voy a ajustar cuentas con él, no tú. Y entonces le haré pagar tanto por el agravio que cometió contra ti, como por rechazar mi gracia que le extendiste. Eso debe estar en el fondo del corazón del ser humano como cristiano, hermanos. No me corresponde a mí vengarme. Si yo he sido receptor de la gracia de Dios, si yo soy cristiano, entonces he sido receptor de la gracia de Dios, voy a extender esa gracia aún a aquel que me ofende, aún a aquel que me aborrece, aún a aquel que es mi enemigo, aquel que pecó contra mí, aquel que me dañó. Y si él no responde a esa gracia, entonces el Señor se encargará. Tanto por el daño que me hizo, tanto por el pecado que cometió en mi contra, como por no haber respondido a la gracia de Dios que le extendí. Hermanos, y muchas veces la razón por la cual somos duros en actuar así, en vivir así, en extender esta gracia, es que creemos que aquel que nos dañó, si no nos vengamos, si no le hacemos pagar, él se salió con la suya. Nadie, hermanos míos, peca en este mundo y se sale con la suya. Nadie, hermanos míos, puede pecar aún contra los escogidos de Dios y sacarse ese problema de encima y decir, la libré. Todo pecado, hermano mío, que cometen en tu contra, todo daño que te hacen, todo dolor que otro te pueda causar, aún las cosas más terribles que alguien pueda hacer en tu contra, Dios las cobrará. Y solo hay dos opciones. O esa persona paga por su justo pecado delante de Dios, o se arrepiente y viene a Cristo, y el que recibe la paga de ese pecado es el Señor en la cruz. Entonces no podemos nosotros sentir o creer o pensar que aquel que me dañó, si yo le extiendo gracia, se habrá salido con la suya. Oh, no. O se arrepiente y entonces Cristo pagó, y como Cristo pagó, no hay nada más que cobrarle a él. O él dará cuentas delante de Dios y Dios le cobrará. Entonces no hay nada que yo tenga que cobrarle a él. Hermanos, esto es lo que el Señor quiere que entendamos. Esto, hermanos míos, es lo que el Señor está mandando a su pueblo. Aquellos que están ahí en ese monte, mientras Él predica, los ciudadanos de su reino entienden esto y confían en su Señor. Por lo tanto, no pueden ni deben tomar la justicia en sus propias manos y vengarse, como sí enseñaban los fariseos. En lugar de pleitos y venganzas personales, Cristo nos llama a una actitud de gracia y perdón. Y ahora Jesús va a dar 4 ilustraciones, hermanos, de qué hacer en vez de resistir al que es malo. No resistáis al que es malo. Y entonces empieza aquí la enseñanza divina. Estos ejemplos, hermanos, estas ilustraciones no son literales. No son una prohibición a defenderse del daño físico. Estas enseñanzas apuntan contra el espíritu de venganza y apuntan a favor del espíritu de misericordia. Versículo 39 dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús, hermanos, no se está refiriendo aquí al golpe físico. Esto no es literal, repito. No está diciendo Jesús, mira, si viene un hombre y te abofetea, ahí ponte para que te siga dando. No ese es el punto, porque esta es una ilustración. Porque esto, hermanos, es una situación de poner la otra mejilla, en donde Jesús nos llama a la paciencia ante las ofensas. ¿Por qué es esto un llamado a la paciencia contra las ofensas, hermanos? Porque este ejemplo lo conocía muy bien la gente de aquel tiempo. Jesús no estaba dando
¿cómo diríamos? Adivinanzas para que la gente diga, ¿qué será que Jesús quiso decir con eso? No, la gente de ese tiempo entendía perfectamente a qué se refería Jesús. Note una cosa, Jesús es bien específico cuando dice que alguien te hiera la mejilla derecha. Eso es importante para entender qué está pasando. ¿Por qué no dijo simplemente aquel que te dé una cachetada, aquel que te dé una bofetada o aquel que te hiera una mejilla? No, la mejilla derecha, dice Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía que la gente entendiera a qué se refiere Jesús. ¿Cuál es el contexto? Este es el contexto, hermanos. Más del 90% de los seres humanos son diestros, es decir, usan la mano derecha. Escriben con la mano derecha, hacen sus cosas con la mano derecha, y si les pides que hagan algo con la mano izquierda, lo hacen mal, no pueden porque no es su mano. ¿Ok? Entonces, hermanos, para que alguien te golpee y te dé una bofetada en la mejilla derecha, pues solo hay dos opciones. Te la tiene que dar con la mano izquierda, porque si te la da con la que usa siempre, estará golpeando tu mejilla izquierda. Pero hay otra opción, que la bofetada que te den con la mano derecha, que la mayoría de la gente es derecho, tendría que dártela con el dorso de la mano. No así, de esta forma, sino así. Y esa expresión, golpear una bofetada a otra persona con el dorso de la mano, era considerado en el tiempo de Jesús la peor de las ofensas que alguien podría hacerte. Te pegó con el dorso de la mano. Es lo peor. Es absolutamente lo peor. No hay nada más bajo que eso. Te humilló de una manera terrible porque se acercó a ti y te hizo así con el dorso de la mano. Algunos estudiosos, hermanos, dicen que ni siquiera tenía que llegar a cumplirse el golpe, que con el simple gesto de hacerte así ya te estaba ofendiendo, te estaba insultando, te estaba calumniando. A eso se está refiriendo Jesús, de tal forma, hermanos, que Jesús nos dice que aún ante las peores ofensas no debemos tomar represalias, no debemos vengarnos. Las ofensas, hermanos, son necesarias para la vida del cristiano, porque exponen las áreas de nuestro carácter que necesitan ser transformadas. Y ya te ofendieron, sé paciente, sé perdonador, no lo guardes en tu corazón, más bien analiza cómo te sientes. Autoexamínate en qué está sucediendo en tu interior y date cuenta de en qué áreas necesitas trabajar. Las ofensas, hermanos, negativamente hablando, siempre buscan plantar la semilla de la amargura y encuentran un terreno fértil en un corazón orgulloso. Los orgullosos son tan fáciles de ofender. Todo les ofende. Como dicen en mi tierra, hermanos, hasta lo que no comen les hace daño. Todo. ¿Por qué? Un corazón orgulloso. Pero el que es humilde poco se ofende, porque la humildad, hermanos, ha entendido quién es. El corazón humilde ha entendido quién es y qué merece. Si yo entiendo como pecador que soy, que si no fuera por la gracia de Cristo Jesús, mi Salvador, si Él no me salva, yo merezco el infierno. ¿A quién le interesa entonces una ofensa? A veces uno ya ni se fija de esas cosas, hermanos. Mientras que el que es orgulloso se cree que es el centro del universo. Todo gira alrededor de él. Mira, no, ¿sabes por qué no me miró? Seguro tiene algo contra mí. ¿Quién te dijo que eres el centro del universo? Ni de ti se fijaron. Es que lo que dijo lo dijo por mí. ¿Por ti? ¿En serio? ¿Tú crees que están pensando en ti todo el tiempo? En la prédica dijo este hermano, por mí lo dijo. Hermano, me dedico a leer el texto. ¿Crees que estoy sentado toda la semana estudiando el texto pensando en ti? Estoy obsesionado contigo. No. Pero cuando esas ofensas, hermanos, señalan y apuntan y tocan cosas de nuestro carácter que no están bien, son como heridas que están supurando. Y a la mínima ofensa que le hacen así, ese es el hombre orgulloso, esa es la mujer orgullosa. El orgullo es el que hiere cuando se siente herido. Pero la humildad es la que perdona aún ante las ofensas. Las ofensas contra nosotros, hermanos, son lecciones para que aprendamos a ser como Jesús,
mansos y humildes de corazón, un corazón que ha aprendido a perdonar como Cristo perdona. Jesús está diciendo entonces, hermanos, que los ciudadanos de su reino tienen un corazón paciente y perdonador, que no se ofenden fácilmente, aun cuando son ofendidos de las peores maneras. Eso es lo que dice Jesús aquí. Continúa el texto en el versículo 40. La siguiente ilustración que Jesús da es esta: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. De nuevo, hermanos, esto es algo que ellos ya entendían. Esta ilustración tiene que ver con la disposición a sufrir un perjuicio a favor de la paz. ¿Qué era esto de la túnica? ¿Qué era esto de la capa, hermanos? La ley establecía en aquel tiempo que ante una deuda, un hombre podía quitarle la túnica a aquel que le debía. La tenía que quitar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús entonces? Que aun cuando la ley lo justifique, si alguien quiere meterte en un pleito, es decir, en un juicio legal, es preferible sufrir la pérdida y no entrar en contienda ni controversia. Y eso sí es cierto. A veces van a haber conflictos que se tienen que tratar en los tribunales civiles, pero en cuanto dependa de ti, es preferible sufrir el perjuicio y no entrar en ese pleito. ¿Por qué? Hermanos, a causa del testimonio del nombre de Cristo. Los cristianos, hermanos, deben estar dispuestos aún a perder antes que manchar el testimonio de su Señor. Pablo también, hermanos, nos dice esto en 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Qué está pasando? Hay un desorden completo en la iglesia de los Corintios. Y entre hermanos están teniendo problemas. Y entre hermanos no pueden resolver los problemas. Y van entonces a las cortes civiles, en donde son inconversos, y ellos tienen que estar escuchando todo el pleito de aquellos que están en la iglesia. Y son los inconversos que están en posiciones de autoridad en el gobierno civil que tienen que meter orden entre ellos. ¿Qué les dice Pablo? Por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Esa palabra pleitos, hermanos, se utiliza para decir conflictos legales. No era nada más que los hermanos se ponían a discutir entre ellos, ¿no? Por eso es que dice Jesús en el pasaje de esta mañana que el que te quiera poner a pleito. Y aquí Pablo utiliza lo mismo, es la manera en que se decía un conflicto legal en aquel tiempo. Dice, ustedes tienen pleitos entre vosotros mismos, están ahí en los tribunales, en las cortes, demandando al hermano, te voy a meter una demanda por aquello que no me pagaste, etcétera, etcétera. Y dice después, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y que paren estos pleitos. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. La reprensión que hace Pablo ahí, hermanos, es respecto a qué testimonio ustedes están dando como iglesia delante de los inconversos. Les debería dar vergüenza. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Porque es más importante para Dios que su nombre se mantenga en alto, aunque nuestro nombre caiga. Porque si nuestro nombre cae, Él lo levantará cuando fuere tiempo. Pero si dejamos caer su nombre y lo pisoteamos, hermanos, Él nos dejará en el suelo cuando caigamos nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Mateo capítulo 10, versículo 33 dice lo siguiente: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una manera de negar el nombre de Cristo, hermanos, es la manera en que vivimos, la manera en que pleiteamos, la manera en que estamos en discordia con otros, la manera en que estamos ofendidos con los demás. Negamos con nuestra vida lo que confesamos con nuestra boca. Y dice Jesús, el que me niegue delante de los hombres. No simplemente significa que te digan, ¿crees en Cristo? No creo. No, tu vida, la Biblia que leen los demás allá afuera. El inconverso, hermano, no va a agarrar la Biblia y leerla, pero cuando sabe que eres cristiano, está viendo la Biblia que tú crees. Muchas veces se quiere abusar de los cristianos, es cierto. Se les quiere ver la cara de tontos, como decimos, aprovecharse de ellos. Y el Señor nos dice, no se preocupen, no sean vengativos contra ellos. Es mejor estar dispuestos a perder que manchar el testimonio
que manchar el nombre de Cristo. Recordemos que Cristo, hermanos, no exigió que se respetaran sus derechos. De hecho, su misión ni siquiera habría empezado si Él no renuncia a sus derechos completamente. Y del mismo modo, la misión del cristiano en este mundo es imposible de llevar a cabo si no tenemos la disposición de hacer a un lado nuestros derechos. El demandar nuestros derechos, hermanos, por sobre lo que es para la paz y el testimonio del nombre de Cristo es un obstáculo al cumplimiento de nuestra misión. No estamos diciendo con esto, hermanos, que no debamos ampararnos en las leyes civiles. Creo que esto ha quedado bien claro desde ese púlpito en otras predicaciones que nuestros mismos hermanos han hecho con respecto al gobierno civil, que debemos sujetarnos y ampararnos incluso en esas leyes. Pero el punto de Jesús es este: si te quieren meter a pleito, aun si fuera algo en tu contra, mejor di, ¿sabes qué? Aquí está la túnica y toma también la capa. ¿Por qué? Porque mi Señor. No sé qué va a pasar con el otro cuando mire que, ¿es en serio esto? Sí, ¿sabes qué? Que quede así, no pasa nada. Soy cristiano y antes que cualquier pleito contigo quiero estar bien con mi Señor. Y abrimos nuestra boca en ese momento, hermanos, y declaramos por qué vivimos como vivimos. Y entonces aplica el otro principio que habíamos hablado. Si esa persona responde con gracia, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si no responde a la gracia e incluso se aprovecha de uno, dejemos que el Señor haga justicia. La venganza es del Señor, no nuestra. Continúa después el pasaje en versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Nuevamente, hermanos, una ilustración que la gente de ese tiempo entendía. Cuando Roma, hermanos, conquista Israel, los romanos tenían una ley que les permitía a los soldados, a los centuriones, poder llamar a cualquier judío en cualquier momento y decirle: oye, ven acá, cárgame esto. Y la ley decía que esa persona tenía que llevar esa carga por 1 milla. 1 milla se calculaba en ese tiempo que eran aproximadamente 1000 pasos. Entonces el judío sabía que no podía rebelarse contra el gobierno de Roma, así que agarraba eso y empezaba a caminar. Y empezaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llegaba a los 1000 pasos, aquí está, ya cumplí con la ley, gracias. Y el romano tampoco podía exigirle más porque se regían por leyes. Los romanos eran muy duros. Roma era muy duro con el cumplimiento de las leyes. Entonces dice Jesús: te pide un centurión romano, un romano, porque en realidad podía ser cualquier ciudadano romano, a llevar una carga 1 milla, llévasela 2. Este es el principio, hermanos, que fue utilizado contra Simón de Cirene cuando Jesús llevaba su cruz. Y de pronto un centurión romano se voltea cuando Jesús no puede seguir llevando la cruz. Le dice: hey, tú, ven acá, carga la cruz. Y Simón de Cirene no puede decir que no. Es la ley de Roma. El incumplimiento de la ley de Roma era la muerte. Entonces Simón dice: pero que sepan claramente que yo no tengo nada que ver con ese hombre. La cruz no tiene nada que ver conmigo. Voy a cumplir con la ley. Por eso es que la voy a llevar. Los judíos iban llevando esa carga, hermanos, como les dije, contando pasos. Y los judíos se sentían que cumplían aún con las leyes de Roma, porque habían hecho lo legal. Jesús dice: deja de contar pasos y llévasela más allá de lo que es legal. Sírvele, aunque no se lo merezca. Porque este principio, hermanos, prueba nuestro corazón en servir a aquellos que pensamos no merecen nuestro servicio. Dice Jesús: no, el cristiano debe estar dispuesto a servir aún a aquellos que humanamente decimos: pero es que no se merece mi servicio. Dice Jesús: no, llévasela más allá. ¿Pero por qué, Señor? Si no es justo, yo ya cumplí. Imagínense que el Señor diga eso. No es justo. ¿Y qué pasa si yo hubiera hecho lo justo? Estarías ahorita en el infierno. Pero no hice lo justo. Me despojé de mi trono, me humillé a mí mismo, vine, cargué tus pecados en la cruz y, como cantamos al principio, y te amé hasta el final. Y tú no puedes caminar 1 milla más. Imagínense qué hubiera pasado en ese tiempo, que uno de estos centuriones ve a ese hombre y están acostumbrados, estos judíos van contando uno, cuando llegan a 1000, ahí me tiran la carga. Y que el hombre siga y dice: oye, ya fueron 1000 pasos. Sí, pero ¿para dónde vas? Yo te la llevo. ¿Cómo? ¿Por qué me la llevarías más? Mire lo que escribió el teólogo americano Harold Robinson respecto a este versículo.
La primera milla la haces por César. La segunda milla la haces por Dios. Y que le dijera eso al romano. Es que la primera milla la hice porque es la ley del César. Pero yo te la quiero llevar más. ¿Por qué? Por la ley del reino al que pertenezco y sirvo. Por mi Señor. El mundo hace, hermanos míos, solo lo que es su obligación, pero el cristiano debe ir más allá de eso y hacer las cosas para la gloria de Dios. Y es triste, hermanos, que tengamos que reconocer que muchas veces hemos hecho para el César lo que nos negamos a hacer para nuestro Señor. Es triste, hermanos, examinarnos y darnos cuenta que con las obligaciones del mundo, no vaya a ser que no las cumplamos porque nos metemos en problemas. Pero con las cosas del Señor, el Señor entiende. Llegue tarde a su trabajo a ver qué pasa. Ahí no llega tarde, ¿verdad? Pero llegamos tarde al servicio. ¿Por qué? Porque al principio son solo las canciones. Yo llego a lo bueno, a la palabra. No has entendido de qué se trata el servicio entonces. Porque la adoración inicia desde que entras y estás hablando con tus hermanos, estás preparando el corazón, estás contento de poder hablar con aquellos que no has visto probablemente toda la semana, o a lo mejor nos vimos durante la semana el miércoles, pero quieres estar hablando con los hermanos. ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo sigue de salud? Todo ese tipo de cosas. Y luego empieza el corazón a adorar al Señor con los cantos y continuamos adorando al Señor con obviamente la predicación de la palabra. Es un tiempo de oración de principio a fin. Entonces, hermanos, a veces queremos cumplir muy bien con las cosas del mundo y sentimos que porque cumplimos bien en las cosas y obligaciones que tenemos en el mundo, somos excelentes personas. Sí, claro, tienes que cumplir con eso, por supuesto. Pero no nos podemos negar a cumplir con las cosas que el Señor manda. Obedecemos las peticiones del mundo, hermanos, y cumplimos las responsabilidades del mundo, pero ¿cuánto más no deberíamos entonces cumplir con las cosas de nuestro Señor? Cuando servimos, hermanos, más allá de solo lo que el mundo hace, eso prueba que vivimos más allá del reino de los hombres. Los hijos de Dios no están en este mundo para ser servidos, sino para servir. La cuarta ilustración, hermanos, versículo 42. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. De nuevo, hermanos, esto no es literal. No es que venga un hombre cualquiera y te diga, dame $1,000. Pero eres cristiano, tienes que darme $1,000. Porque mire, el versículo 42 de Mateo 5. Tienes razón, soy cristiano, toma. No tengo efectivo, toma mi tarjeta. Este es mi PIN. No de eso se trata, hermanos. El principio aquí es la disposición de un corazón generoso y desinteresado. No se trata, hermanos, de que cualquiera que uno le pida está uno obligado a darle. Porque, hermanos, a veces pensamos eso. A veces cargamos nuestro propio corazón pensando es que estoy obligado a darle porque soy cristiano. Y mucha gente que no es cristiana dice, ellos están obligados a dar. Tienen que ser generosos, tienen que abrir la mano, sacar la cartera porque son cristianos. No es cierto. Lo que Jesús está señalando aquí es la disposición del corazón generoso. Eso sí lo está señalando. Se refiere, hermanos, a estar listos para ayudar. La idea es que no seamos mezquinos, tacaños, avaros, sobre todo con aquellos en necesidad. Aquellos, hermanos, que carecen de lo necesario para vivir o están pasando por una situación crítica, probablemente están batallando y no tienen quizá comida, ropa, a quienes se les debe ayudar por precisamente que estén en una gran necesidad. Es lo que dice Santiago también en el capítulo 2, versículos 15 a 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dicho de otro modo, sabes que un hermano está pasando gran necesidad. Y tu hermano, ¿cómo sigue? Ahí estamos, hermano, en las mismas, orando que el Señor provea. Voy a estar orando por usted. Y usted teniendo, no estamos hablando del que no tiene, el que no tiene y está igual que el otro, pues oremos juntos, hermano. Pero tú teniendo, dices, eres agarrado, dices, voy a estar orando, pero con una oración para que Dios le provea y yo no tenga que abrir la mano. Dice, Señor, eso no es de cristianos. Eso no es de ciudadanos del reino de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18 también nos lo recuerda. Pero el que tiene bienes de este mundo, el que tiene, de nuevo, hermanos, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta retórica. Dice, no es posible que un cristiano sea así. No es posible que un hermano vea a otro hermano en necesidad y él teniendo con qué ayudarle. Mira la cara y se va por allá. Orando por ti, hermano. Orando por ti. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El cristiano, hermanos, debe estar listo y dispuesto siempre que tenga la oportunidad y posibilidad de poder ayudar a los que están en necesidad. Y note una cosa, hermanos. El énfasis en esta ilustración es que aquel que tiene y puede ayudar no debe ser tacaño, no debe ser avaro en no hacerlo. Y sin embargo, casi que es la regla que aquel que menos tiene un corazón más dispuesto para dar hasta de lo poco que tiene. Y aquel que más tiene es más duro en soltar lo que tiene. ¿Qué nos dice eso? Dureza de corazón. Dureza de corazón. Amor por las cosas materiales, amor por el dinero. Porque ¿cómo es posible que a veces el que menos tiene, su corazón está más dispuesto? Tal vez no puede dar una gran cantidad para ayudar a alguien, tal vez no puede hacer una gran cosa para ayudar a alguien, pero su corazón está dispuesto con lo poco que tiene. Y aquel que a veces tiene mucho, un trabajo, hace así, hasta se le engarrota la mano para que llegue a la cartera y decir, hermano, ¿con qué te puedo ayudar? Porque sé que en esto se necesitan billetes. Sé que con esto así es la cosa, hermanos. El dinero, nos guste o no nos guste, es necesario para cubrir nuestras necesidades en este mundo. Y el Señor no está en contra de que uno trabaje y pueda tener esa provisión. Lo que está en contra del Señor es que uno sea agarrado con esas cosas, amantes del dinero, y que cuando hay una necesidad entre hermanos, diga no. E incluso, hermanos míos, ¿por qué digo esto y enfatizo lo de los hermanos? Porque recuerde que nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, en el Sermón del Monte, le está enseñando a sus discípulos. Y el Señor quiere que entre los hermanos haya una gran diferencia en cómo las cosas son entre la gente que no es cristiana. Continuamos, hermanos, pasamos a la siguiente sección, pero de nuevo volvemos a la perversión de la enseñanza. Hay una enseñanza que está errónea en los versículos 43 a 47. Oísteis que fue dicho, dice Jesús, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cuál era la perversión de los fariseos en esta enseñanza? Bueno, hermanos, que la primera parte, amarás a tu prójimo, se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero la segunda parte, aborrecerás a tu enemigo, no. Eso es algo que ellos habían añadido. Eso es algo que ellos habían agregado y era una práctica común y un entendimiento generalizado entre la gente que escuchaba la enseñanza de los fariseos en Israel. Hay que amar a nuestro prójimo. Tenemos que aborrecer, odiar a nuestros enemigos. No hay nada en la ley de Dios que mande algo así, hermanos. Más bien lo que mandaba el Señor es el amor al prójimo. Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿De dónde sacaban ellos esta otra parte? Es que ellos decían, bueno, la verdad es que es difícil amar a mi enemigo. Y a ver un momento, creo que encontramos realmente lo que el Señor quiere decir. Porque en Levítico 19:18 dice que no nos vengaremos ni guardaremos rencor a los hijos de tu pueblo. Esos son los judíos. Esos son los de nosotros, los nuestros. Pero dice, amarás a tu prójimo. ¿Quién será el prójimo? Ahí está la clave. Entonces, hermanos, habían discusiones grandes que trataban de dar luz, de dar entendimiento a quién era el prójimo. Por eso es que a Jesús, en aquel martes de las preguntas, en la semana antes de su crucifixión, a Jesús lo bombardearon con las preguntas más polémicas de la época. Una de ellas fue, ¿quién es el prójimo? Vamos a ver qué dice. Porque los fariseos enseñaban que el prójimo era aquel que no era tu enemigo, que era judío como tú, que era de los tuyos. A ese tenías que amar.
Por lo tanto, al que no era tu prójimo, era tu enemigo y había que odiarlo. Esa era la lógica, hermanos, de los fariseos. Pero Dios estaba muy lejos de pedirle a su pueblo que odiaran a nadie. De hecho, en esa pregunta que le hacen a Jesús, Jesús les enseñó en la parábola que conocemos hoy como el buen samaritano, que debían amar incluso al samaritano como él amó al judío tirado por la calle. ¿Por qué el samaritano? Porque aunque habían, hermanos, por lo menos 7 diferentes maestros importantes en el tiempo de Jesús que enseñaban cosas diferentes con respecto al prójimo, todos esos 7 estaban de acuerdo en una cosa: el samaritano es enemigo nuestro. Y Jesús usa al samaritano para decir, incluso el samaritano es tu prójimo y debes amarlo. Jesús quiere destruir la enseñanza que la gente había recibido de quienes supuestamente eran expertos en la ley. De tal forma que los ciudadanos del reino están obligados, hermanos, y nosotros somos ellos y somos cristianos, a conocer la enseñanza de primera mano. Ahora, ¿cuál es la corrección que da Jesús? La perfección de la enseñanza. Versículos 44 a 48. Perdón, hermanos, 47 y 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. No se refiere, hermanos, aquí a tener bonitos sentimientos por los enemigos. No se refiere aquí, hermanos, a tenerles cariño, afecto. No significa emociones en el corazón por ellos. Este amor, hermanos, que Jesús nos llama a tener por el enemigo es el amor de Dios para ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra usada por Jesús aquí es agapeo. Esa palabra agapeo es el amor de Dios. No es fileo, amor entre amigos, entre compañeros. No es el amor estorge, el amor que tiene un padre por su hijo. No es el amor eros, el amor que tiene un esposo por su esposa. Dice Jesús, agapeo. Tengan amor de Dios por los enemigos. Ahora Jesús nos va a decir cómo se ama al enemigo. Si no son bonitos sentimientos, si no son bonitas emociones en el corazón, ¿cómo se ama al enemigo? Con acciones concretas, dice Jesús. Porque el amor por los enemigos son actos de la voluntad, no son bonitos sentimientos. Y él dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué es bendecir, hermanos? Literalmente es no maldecirlos. Lo que significa es no tener odio contra ellos, no guardar rencor en el corazón por ellos. Literalmente significa hablarles bien. Bendecir es hablar bien de algo, de alguien. Hablar cosas buenas a alguien. Hablarles lo que es bueno. Hablarles lo que es de Dios. Y en el contexto cristiano, hermanos, es hablarles de las bondades de nuestro Dios, hablarles de las bondades de su perdón, de su gracia, hablarles el evangelio. Bendíganlos con el evangelio. No solo bendigan, no solo hablen. Dice también Jesús, háganles el bien. No busquen el mal de ellos, no procuren su daño, no deseen que les vaya mal. Muéstrenles que a pesar de lo que ellos pudieran hacer contra ustedes, ustedes buscan el bien de ellos. Entonces no es solo hablar el evangelio, sino mostrar con acciones concretas que queremos el bien de ellos, a pesar de que ellos pudieran desear o hacernos el mal. El bien de ellos en última instancia es obtener el perdón de Dios. Así que por lo tanto, no solo les hablamos el evangelio, sino que les modelamos el evangelio y oramos por ellos. Dice Jesús, oren por ellos, intercedan ante Dios por esas almas. Pídale al Señor que esa semilla del evangelio que ustedes les han compartido no caiga en terreno estéril, sino en un terreno fértil. Oren para que Dios cambie a ese enemigo y lo haga ahora amigo de Dios. Oren por quienes los persiguen, intercedan sin buscar el mal de ellos. Esto, hermanos, es absolutamente radical. Esto, hermanos míos, creo que es considerado entre nuestra sociedad hoy, que ha sido de algún u otro modo impactado con el evangelio, ha sido cristianizada, una cosa difícil.
Pero en el tiempo de Jesús, ciertamente, las personas que escucharon algo como esto, ama a tu enemigo, bendícelo, hazle el bien, ora por ellos, debieron pensar que Jesús estaba loco. Esto es de locos. Buscar el bien de aquellos que buscan mi mal, bendecir a los que me maldicen, orar por quienes me persiguen. ¿Cómo es esto posible? En el versículo 45 Jesús establece el fundamento racional por lo cual hacer esto tiene sentido. En otras palabras, es radical, sí, pero no es insensato, no es absurdo, no es de locos. No es que estemos locos los cristianos, es que el reino al que pertenecemos no es de este mundo y funciona de otra manera. Hemos sido adoptados por el Padre Divino y por la fe en el nombre de Jesús se nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Se nos ha otorgado una nueva naturaleza. Y esta es la razón, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esta es la razón, hermanos, por cual el cristiano está capacitado por el Espíritu para hacer esto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esto, hermanos, no debemos entenderlo como que amando a nuestros enemigos nos hará convertirnos en hijos de Dios. No es eso. El texto no dice para que logren ser hijos de vuestro Padre. De hecho, hermanos, este entendimiento no tiene sentido si lo tomamos así. Sería erróneo porque el texto dice de vuestro Padre. O sea que ya son hijos. Ya son hijos. Quiere decir, hermanos, que mostramos que ya somos hijos y que estamos creciendo en semejanza a nuestro Padre, a Dios, al Padre Celestial, cuando tenemos amor por nuestro prójimo, por todos los que nos rodean, aún por nuestros enemigos. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Esto, hermanos, muestra el amor de benevolencia de Dios y el amor de beneficencia de Dios. Déjeme explicarle brevemente qué significa eso. Cuando hablamos del amor de Dios, hermanos, y estudiamos en la Biblia qué es el amor de Dios, históricamente en la historia de la iglesia se han hecho tres grandes distinciones. Porque el amor de Dios no es indiscriminado, es decir, Dios no ama por igual todo. Mire que en Mateo capítulo 6 se habla del afán. Y el Señor utiliza un ejemplo diciendo que el Padre alimenta a los pájaros y que no debemos afanarnos porque si alimenta a los pájaros, no valemos más, dice la palabra, que unos pájaros. ¿Qué quiere decir? Que Dios no ama indiscriminadamente, sostiene su creación y tiene beneficios para su creación, incluso para un animal como un pajarito. Dice, pero a ustedes les ama más, porque valen más. Entonces, hermanos, hay diferentes aspectos del amor de Dios. Uno de ellos es el amor de benevolencia. Ese es el amor que tiene Dios para toda su creación y para todos los seres humanos que existen en este planeta. Tiene un amor que es benevolente, tiene una condición de corazón en su voluntad de hacerle bien a aquellos que Él ha creado, lo que se traduce en un amor de beneficencia, que es lo que vemos y entendemos aquí en el texto. El sol sale para todos, no solo ilumina a los cristianos, la lluvia cae y eso hace crecer los plantíos y las hortalizas del cristiano que da gracias a Dios y honra a Dios y adora a Dios cuando ve crecer sus plantitas y esas plantitas dan alimento, pero también para el inconverso que blasfema a Dios. Entonces, hermanos, esos dos tipos de amor, el Señor los tiene aún por los inconversos. Y cuando nosotros, hermanos, imitamos a Dios, eso refleja la naturaleza misma del amor de Dios, ese amor que a pesar de que el impío le aborrece, aún está recibiendo bendiciones del Señor. Ahora, hay otro tipo de amor, que es el amor de complacencia de Dios. Ese amor de complacencia es único y exclusivo para su Hijo Jesucristo. Por eso el Señor, cuando Jesús fue a bautizarse, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
es diferente, es más allá, es más profundo, más grande, más alto que el amor benevolente, que el amor beneficente. Es un amor complaciente. Y solo es para Jesús, para nadie más, a menos que por la fe estemos en Cristo Jesús. Y entonces Él derrama ese amor que Él recibe a todos aquellos que también han venido por la fe a estar en Cristo Jesús. Romanos 5:8 lo dice de esta manera: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, entonces debemos recordar que antes de ser cristiano éramos unos impíos y no teníamos ese amor de Dios. Y con cuán amor nos ha amado el Padre que nos ha rescatado. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos pide que debemos crecer en ese amor. Y mientras vamos creciendo en ese amor, el poder demostrar ese amor aún a los enemigos nos marca, nos distingue como verdaderos discípulos de Cristo. Quiere decir que hemos recibido el amor más grande que un ser humano puede recibir. Quiere decir que hemos sido receptores del amor complaciente de Dios. Él se complace en aquellos que ha salvado. Hermano, ¿alguna vez habías pensado eso sobre tu condición delante de Dios? Que el Señor te mira y con todo y tus defectos, con todo y tus problemas, con todo y tus faltas, con todo, hermano mío, en aquellas cosas que aún pecas, Él se complace en ti al ver en dónde estabas y cómo has estado avanzando en santidad. No has llegado a ser lo que debes ser, pero ciertamente no eres lo que eras antes. Y eso le complace al Padre, ver la obra que su Hijo Jesucristo ganó en la cruz a favor de todos aquellos que creen, y los está haciendo crecer en santidad, les está haciendo cada día tener una relación más estrecha, más unida, más única, más real con el Padre. En eso se complace el Padre. Entonces, hermanos, de eso se trata, que diga, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Después dice, porque si amáis, versículo 46, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Dos cosas: publicanos y gentiles. Los publicanos eran recaudadores de impuestos. Eran judíos, pero eran traidores al pueblo judío, pues trabajaban para los romanos. Y eran absolutamente odiados por los demás hermanos judíos de ellos. No había algo peor que ser un publicano. Solo una cosa, por supuesto: el ser un gentil, el no ser judío, el ser un samaritano. Entonces Jesús les está diciendo: ustedes odian tanto a los publicanos y odian tanto a los que no son judíos, pero ustedes actúan exactamente igual que aquellos que tanto odian, porque ellos, sean publicanos, o sean samaritanos, o sean gentiles, ellos también aman solo a los que los aman, y solo saludan a los que saludan, pero pasa uno a la par de otro y ni se hablan. Son iguales ustedes, no hay diferencia. Entonces Jesús nos está diciendo, hermanos, que debe haber un contraste, debe haber una diferencia, tiene que haber algo que nos distinga del resto del mundo, porque no somos como el mundo. Amar a quienes solo nos aman, hermanos, eso es humano, eso es natural. Pero amar a quienes nos aborrecen es algo sobrenatural, es algo divino, es algo que solo Dios puede poner en el corazón de un hombre de carne. No es natural, hermanos, amar a quienes nos aborrecen. No es natural amar a nuestros enemigos. Es algo completamente contra la naturaleza humana. Solo se puede hacer, hermanos, porque Dios pone su espíritu en nosotros para poder hacerlo. Por lo tanto, dice Jesús, dicho todo lo anterior, la conclusión lógica a la que llegamos con todo esto es: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, ¿escuchó eso? Porque yo lo leía y traté de buscar alguna explicación que dijera, pero no se refiere realmente a perfecto, o sea, perfecto, lo que se refiere a perfección, ¿verdad? Hermanos, y mientras más estudiaba y más veía este texto y más me iba a las palabras originales, no, Jesús dijo perfecto y se refirió a ser perfecto. La respuesta es sí. Sí hay que ser perfectos, sí hay que buscar la perfección,
pero debemos entenderla en su contexto. La perfección, hermanos, es algo a lo que todo cristiano debe aspirar, a lo que todo cristiano debe anhelar, debe ser intencional en alcanzar. Y para entender el contexto, déjenme leerle Lucas capítulo 6, versículo 40. Jesús les está enseñando a sus discípulos y les dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. A esto se refiere Jesús. Esa perfección de la que Jesús nos está diciendo, nos dice que quede claro a todos los que están en mi reino: este es el estándar. Este es el estándar. La perfección misma que yo tengo. Esto es lo que deben buscar. Pero tendrá que ser de manera que mientras ustedes van aprendiendo de mí, van siendo perfeccionados. Y entonces un día serán como su maestro. Obviamente Jesús está hablando y él podría haber dicho: y su maestro soy yo. Déjeme leerle el mismo versículo, pero en la traducción Biblia de las Américas. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, atención, después que se ha preparado muy bien, será como su maestro. ¿Te estás preparando muy bien, hermano? ¿Estás siendo perfeccionado? ¿Eres un buen discípulo que es diligente y es intencional en decir: yo sé cuál es el estándar que el Señor quiere de mí? Yo sé que debo llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. O dices: bueno, yo así soy, ya, y cuando Dios quiera cambiarme, me cambiará. No, el buen discípulo está siendo perfeccionado porque se está preparando bien. Porque se disciplina para las cosas de la piedad. Porque ha entendido esto. El problema es que los discípulos de hoy día, hermanos, los estudiantes de hoy día, se conforman simplemente con aprender información de sus maestros. Se conforman con saber lo que sus maestros saben. Pero no así en el contexto judío. No así en cuanto a lo que Jesús se refiere. Jesús no dice que cuando el discípulo se prepara bien, cuando el discípulo es perfeccionado, sabrá lo mismo que su maestro sabe. No. Será como su maestro. Y hermanos, y es aquí en donde no podemos fallar. No estudiamos la Biblia, no estudiamos doctrina, no estamos todo el día, hermanos, pensando en la palabra, no estamos, hermanos míos, llevando ese devocional al pie de la letra para aprender más cosas simplemente. Hacemos todo lo que hacemos con la intención de ser como nuestro Maestro Jesucristo. Es mi carácter el que tiene que cambiar. Hermanos, es imposible que nuestro carácter cambie si la palabra no llega al corazón. Para que la palabra llegue al corazón, primero tiene que pasar por la mente. No puede haber otra ruta. Tiene que pasar por la mente. De hecho, Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice, que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Pero no puede quedarse esa información, esa verdad, esa doctrina solo en la mente. Hermanos, algunos están que se les va la cabeza del lado de tanto que saben. Pero, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el carácter? Estamos siendo perfeccionados, nos estamos preparando no solo para saber, sino para ser como nuestro Maestro. La idea aquí, hermanos, es bien clara. Si bien es cierto que no podemos alcanzar la perfección de Cristo de este lado de la eternidad, sí es cierto que ese perfeccionamiento y esa preparación ha comenzado ya, aquí y ahora, y será completada en el día de Jesucristo. Hermanos, en última instancia, esa es la razón por la cual Cristo nos salvó. Romanos 8, 28 a 30 dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, hermano mío, incluso las ofensas contra nosotros, incluso los pecados que cometen contra nosotros. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, atención, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La imagen perfecta de su Hijo. Y a los que predestinó,
A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también el Señor les ha dado su gloria, que será, hermanos míos, completamente revelada en el día de Jesucristo. Hermanos, a manera de conclusión, la enseñanza de Jesús en este pasaje destruye por completo la idea de la justicia humana, del que me la hizo, que me la pague. Plantea una vida mucho más allá de lo natural, una vida completamente divina y sobrenatural, que es amar a los enemigos, perdonar las ofensas y dejar de lado las venganzas. Todo esto es imposible sin el poder regenerador del Espíritu Santo. El amor radical, hermanos, por los enemigos, el amor agapeo, el amor que Dios ha puesto en nosotros, no es debilidad. Por el contrario, es una fortaleza tan grande que está solo bajo el control de la gracia. Y cuando amamos a nuestros enemigos, mostramos la esencia del Evangelio, que habiendo sido nosotros mismos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros y nos hizo reconciliarnos con Él. El llamado a la perfección es un llamado real, hermanos. Es el llamado a ser como Cristo. Y aunque no podemos alcanzar esa meta aquí por nuestras propias fuerzas, debemos confiar que mediante la justicia de Cristo, que nos es otorgada por la fe, la obra santificadora del Espíritu hará que reflejemos el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Concluyo con esto, hermanos. Al amar a nuestros enemigos, hacemos visible al mundo al Dios invisible que tenemos. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad, Señor. Padre, y nos postramos ante la grandeza del llamado, nos postramos de rodillas con un corazón humillado, Padre, al ver las demandas, las exigencias, la forma de vida de aquellos que están en tu reino, Señor, porque estamos cortos de llegar a ella. Por lo que te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que sea tu Santo Espíritu quien nos transforme para poder llegar a esto, Señor. Amar a nuestros enemigos, Señor, con cuánta dificultad. Apenas siquiera podemos expresar amor muchas veces por el hermano. ¿Cómo amar al enemigo, Señor? Solo tú puedes obrarlo en nosotros. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para ser diligentes, Señor, en prepararnos y ser perfeccionados en tu verdad, en tu palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, que seamos cristianos, Señor, que puedan mostrar el carácter de tu Hijo Jesucristo a un mundo entero, Señor, que le desconoce, comenzando con aquellos que nos rodean en nuestra iglesia y aún en nuestras familias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.